Muy buenas tardes compañeros y docentes. Hoy le vamos a impartir la unidad 1 y 2 de la materia de desarrollo de pensamiento dirigido por la máster Liliana Baque. A continuación mis compañeros presentan a lo largo del video cada tema de la unidad aprendida. ¿Qué significa pensar? El pensar, en su significado estándar, es articular ideas en un proceso mental y hacer el juicio. Esto necesariamente no tiene que ser riguroso. Con el simple hecho de guiarse por el sentido común, podríamos decir que el ser humano puede pensar. Estos procesos pueden ocurrir independientemente de los órganos sensoriales, a diferencia de la percepción. Pero cuando se entiende en el sentido más amplio, cualquier evento mental puede entender como una forma de pensamiento. Incluye la percepción y los procesos mentales inconscientes. Pensar es una actividad que realizamos de manera natural y espontánea, cada instante, cada día. Todos los seres humanos de todo el mundo durante nuestra existencia efímera y pasajera en este planeta. El pensamiento se define como una deliberación mental de elementos mentales, a partir de las percepciones y como manipulación de la combinación de estos pensamientos. Al pensamiento en general se le denomina como cognición. Al proceso del pensamiento se le llama a veces proceso de cognitivos y al pensamiento se le llama cogniciones. El desarrollo del pensamiento es un concepto que se refiere a la propia capacidad humana de ir desenvolviéndose su mente a medida que crece. Los humanos cuentan con una actitud natural de pensar, que les permite conocer a sí mismo todo lo que les rodea. Para que el pensamiento pueda desarrollarse y conjugar una serie de actitud mental como la percepción y la memoria. En base a lo que pusimos anteriormente, cabe enseñar y señalar que el pensamiento se puede desarrollar naturalmente o de forma estimulada. Los especialistas en esta materia consideran que se debe respetar a su vez la etapa del desarrollo natural. El pensamiento en los niños está estrechamente ligado a la actividad práctica. Los primeros actos relacionados se manifiestan con el contacto del niño, con los objetos que tiene a su alrededor, cuando despiertan su atención y aunque algunos de ellos no son conscientes, supone una generalización de las relaciones y contexto correspondientes de los objetos y fenómenos. Métodos para el desarrollo del pensamiento. Juegos y dramatizaciones ayudan no solamente a ilustrar los aspectos de una lección, eliminan las actitudes que inhiben el proceso natural del pensamiento. Trabajos en grupo, crear un ambiente de confianza para los alumnos más lentos y tímidos que no se atreven a iniciar por sí solos una intervención. Técnicas de generación de ideas. Existen una serie de técnicas para la generación de nuevas ideas, como por ejemplo, extracción de ideas de otras disciplinas, pensar en opuestos, buscar la analogía, centrarse en lo absurdo, reformular la pregunta, parar de pensar para darse un respiro. Relación entre el pensamiento, habilidades y competencias. El pensamiento es una de las actividades abstractas que realiza la mente y que consiste en formar ideas y representaciones de la realidad. Las habilidades son la capacidad habitualmente innata que un individuo tiene para hacer correctamente algo o cumplir una función. Las competencias son aquellos rasgos individuales y características que conllevan a un aprendizaje complejo que integra conocimientos, habilidades y actitudes, desarrolladas a través de experiencias de aprendizaje que corresponden con tres tipos de saberes, los cuales son teóricos, saber conocer; procedimentales, saber hacer; actitudinales, saber ser y convivir con los demás. La relación existente entre el pensamiento, habilidades y competencias es que permiten un desarrollo óptimo del ser humano, dado que cualquier actividad o tarea en diversos contextos requieren de pensar y demostrar lo que sabemos en una situación concreta. Por ejemplo, los centros educativos asumen la responsabilidad de enseñar mediante la educación integral, la cual propone que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen sus habilidades y destrezas mediante estrategias que fomenten el pensamiento crítico para formar jóvenes profesionales competentes que a la hora de realizar sus actividades o tareas tengan una buena actitud y compromiso. El pensamiento no es más que un solo soplo, pero este soplo resuelve todo el mundo.
¿Cómo se produce el pensamiento? El pensamiento es la actividad y creación de las actividades mentales. Se dice que es todo atraído por el intelecto. Comúnmente es un término genérico de las actividades, ya sean reflexivas, creativas, de las atracciones. Los pensamientos se producen de nuestras propias creaciones de la mente. Nos ayudan a generar información y poder dar una mayor impresión a las personas. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en algo positivo, estamos atrayendo pensamientos positivos. La importancia del desarrollo del pensamiento. Son importantes en la vida cotidiana porque permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes necesarias en su vida personal y que posteriormente cobran importancia para el desarrollo de un pensamiento lógico. El origen del pensamiento es el habla y el pensamiento organizado que surge por el razonamiento y tal como dice Confucio, aprender sin pensar es inútil y pensar sin aprender es peligroso. Por lo tanto, las habilidades del pensamiento son procesos indispensables y que hay que desarrollarlos con la finalidad de tener una respuesta objetiva en distintos fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento. Tipos de pensamiento: creativo, crítico, abstracto y lógico. Empecemos por el pensamiento creativo. Pensar creativamente es la capacidad de idear algo nuevo, relacionar algo conocido para formar una idea innovadora o separar esquemas de pensamientos habituales. Este tipo de pensamiento permite cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de maneras novedosas. Pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar ideas y conceptos. Este tipo de pensamiento se puede utilizar para llegar a una forma más objetiva a la postura correcta que debe tener uno sobre un tema. La evaluación de la realidad mediante este tipo de pensamiento se puede realizar desde diversos métodos, ya sea por la observación, por experiencias o por un método científico. Pensamiento abstracto es la capacidad de captar lo esencial de cada situación y de las prioridades comunes, lo que nos permite evaluar las situaciones para así poder planificar un mejor futuro. Para entender la interrelación que puede existir entre varias ideas y así a la vez ir creando nuevas ideas y aprovechar todo este conocimiento para poder planificar hacia un mejor futuro entre nosotros o en nuestra vida cotidiana. Pensamiento lógico es la capacidad del todo ser humano para poder entender todo el entorno que nos rodea. Este tipo de pensamiento se aplica constantemente en estudios científicos ya que nos permite analizar y comparar objetos e hipótesis a través de diversas soluciones que surgen de experiencias previas. El pensamiento se puede presentar de distintos modos según el tipo de operación mental que requiere la actividad. El pensamiento inductivo es el que apoya una particularidad y a partir de allí la transforma en una generalidad. El pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y aplica a cada particularidad. El pensamiento interrogativo es el que se utiliza cuando tienen una inquietud, incluye la forma en que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. El pensamiento creativo es toda la realización artística, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierta a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. El pensamiento analítico es el que caracteriza las ideas, mientras que el sistemático es el que la interrelaciona. El pensamiento crítico es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que funcionan todos tus otros pensamientos. Existen tipos de pensamiento. La inteligencia humana es la capacidad que permite crear, razonar y comprender mediante la experiencia. No existe una conclusión definitiva, ya que su tema es muy extenso debido a la rigurosidad. La imaginación es todo aquello que sea de la naturaleza mental. Es considerada una herramienta necesaria, bien sea en los pensamientos abstractos, creativos, reflexivos, artísticos. Mitos sobre el cerebro. El cerebro humano es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso. Controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los movimientos y el razonamiento. Algunos mitos sobre el cerebro se basan en un mínimo de verdad, mientras que otros surgen de malas interpretaciones.
como los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo tenemos: el alcohol mata las células cerebrales. El consumo moderado de alcohol no mata las células cerebrales. Sin embargo, beber de forma frecuente puede dañar los extremos de las neuronas llamadas dendritas. Sin embargo, las personas que sufren de adicción de alcohol pueden llegar a desarrollar algún tipo de trastorno neurológico. Como segundo ejemplo tenemos: el cerebro funciona mejor bajo presión. La verdad, aunque la presión de una fecha límite puede motivarlo a trabajar más duro, no da como resultado un mejor rendimiento. De hecho, es más probable que el estrés afecte de manera neurológica. Mitos sobre el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen diferentes teorías de aprendizaje y por lo que lo general se puede confundir con mitos, como por ejemplo, la inteligencia es fijada desde el nacimiento. Tendemos a pensar que la inteligencia es como algo que se tiene y no se tiene. Según estudios muestran que nuestro coeficiente intelectual puede incrementar a medida que pasa el tiempo. Como segundo ejemplo tenemos: es mejor el aprendizaje de una escuela privada que de una pública. Esto es falso, ya que todas las instituciones educativas siguen un mismo lineamiento de aprendizaje. El cerebro como órgano de la inteligencia. Hasta ahora, el grado de inteligencia de una persona se atribuía únicamente a diferencias observadas en diferentes partes del cerebro. El nuevo estudio añade que está relacionado también con las conexiones cerebrales y que estas conexiones dominan a la hora de manifestar la inteligencia de una persona. Los investigadores, capitaneados por la doctora Unrai Basten, consideran probado que el cerebro de una persona inteligente está conectado de una forma muy diferente respecto al cerebro de las personas menos inteligentes. Han llegado a esta conclusión tras estudiar las bases neurológicas de la inteligencia humana. Para ello combinaron los exámenes de imágenes del cerebro de 300 personas obtenidas mediante resonancia magnética con otros métodos de análisis. Estos nuevos análisis ponen de manifiesto, entre otras cosas, que ciertas zonas del cerebro de las personas inteligentes participan más intensamente en la circulación de información entre la diferencia de redes del cerebro, con la finalidad de que las informaciones importantes sean comunicadas con mayor rapidez y eficacia. Asimismo, el equipo alemán ha descubierto que algunas regiones cerebrales están menos conectadas con el resto de las redes neuronales de las personas menos inteligentes. Esto significa que las personas más inteligentes tienen un mejor filtrado de informaciones no pertinentes, lo que repercute en su capacidad de reacción sobre el resto de informaciones. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente cada individuo está ante situaciones en las que se debe optar por algo, y esa decisión no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos de diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. En el ámbito de la conducta y psiquis humana, este es un tema fundamental, ya que las personas no responden de la misma forma a una situación problemática debido a los diversos elementos como la estructura de personalidad, el desarrollo, la madurez y la etapa de vida en la que se esté. Importancia de la toma de decisiones. Tomar decisiones es uno de los procesos más importantes de la vida de un ser humano, ya que es a través de las elecciones realizadas que el individuo va marcando su camino personal y profesional. Para esto es recomendable delimitar objetivos claros sobre lo que se basa las decisiones diarias y reconocer cuál es la manera más efectiva para llevar adelante el proceso de la toma de decisiones. Al existir diferentes maneras de enfrentarse a este proceso, que en algunos casos puede llevar al bloqueo o la indecisión, se elaboran técnicas y herramientas que ayudan a los individuos a desarrollar y potenciar la toma de decisiones. Se debe trabajar en el miedo al error, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. La información, una aproximación interdisciplinaria. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra cotidiana de vida, es vital que contemos con la información útil y oportuna para ser más efectivos. Existe una máxima que dice: la información y el riesgo son inversamente proporcionales. A mayor información, menor riesgo. Y no es que es malo correr riesgos, sino que en estos deben correrse cuando sea absolutamente necesario y la circunstancia lo amerite. Por fortuna, este actuar no es lo más común y corriente. La sabiduría popular lo sentencia de manera muy sabia: hombre informado vale por dos.
Los sistemas de información son de vital importancia en cualquier tipo de información, ya que nos proporcionan las herramientas necesarias para que un tomador de decisiones pueda realizar su trabajo óptimamente. El pensamiento se produce y se desarrolla porque es un don particular del ser humano que se produce a partir de procesos de la razón y su origen se da por la intervención sensorial. La razón, la inferencia lógica y la demostración son actitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las necesidades del sujeto. Los procesos del pensamiento cambian de forma radical, aunque lentamente, desde el nacimiento hasta la madurez. También el pensamiento se desarrolla en la medida en que las operaciones mentales rebasan la complejidad de resolver problemas y de exponer oralmente sus pensamientos. Como por ejemplo uno se cuestiona, ¿se podía primero actuar para luego pensar o primero se piensa para luego actuar? Para que surjan interrogantes es importante la atención que presta el ser humano porque la atención despierta el interés por indagar, investigar, conocer y aprender algo nuevo. Para concluir, todo ser humano posee un cúmulo de pensamientos, dependiendo del nivel cultural que tenga y el medio ambiente en el que se desenvuelva, pues el hombre, como ser social por naturaleza, se relaciona con los demás, se comunica en forma oral, escrita y no verbal, tiene ideas, razona, reflexiona, conoce, aprende, sabe cómo percibir lo que necesita, siente y desea. El aprendizaje y el pensamiento. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es el proceso a través del cual se asimilan los conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, normas de comportamiento y valores respetados de acuerdo a la sociedad en la que se forma parte. Ejemplo de aprendizaje significativo. Bueno, el aprendizaje significativo es cuando vemos un tema ya sea en el colegio y llegamos a casa y lo investigamos para tener un conocimiento más profundo del tema. Aprendizaje cooperativo es cuando los alumnos hacen pequeños grupos y cada integrante contribuye a la realización de la tarea. Aprendizaje por ensayo y error. Este aprendizaje es, por ejemplo, las matemáticas. Cuando realizamos un ejercicio y estamos analizándolo hasta que damos con la respuesta. Aprendizaje por descubrimiento es cuando queremos saber sobre los árboles y no acudimos al internet ni a los libros, sino a la fuente primaria, en este caso los árboles, y poco a poco vamos descubriendo su funcionamiento. Muchísimas gracias, espero le haya gustado este video.